La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Seguimos con nuestras pláticas en Romanos. Y la vez pasada nos quedamos apenas principiando en el capítulo 1, versículo 14 o 15, tal vez 16. Pero repito, el 16 en delante. O el 15 en delante, pues. Empiezo desde el 14. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Me regreso pues al versículo 14. Bueno, en el 13 menciona Pablo que quiere ir a Roma, pero no ha podido, porque quiere también predicar el Evangelio en Roma, porque quiere también tener algún fruto en el Evangelio de la gente de Roma, pero no había podido ir, ha sido estorbado, dice, para tener algún fruto como entre los demás gentiles. Qué cosa, ¿no? Hay gente que pasea ahora por ver lugares, por divertirse, por entretenerse, por la razón que sea. Pablo viajaba continuamente, pero su meta era siempre la misma. Nunca quería salir de un lugar sin haber dejado el testimonio de Jesucristo en el corazón de gente que hubiera creído. Qué bonito que nos propusiéramos una cosa parecida. Nunca estaré en un lugar nuevo donde pueda tener la oportunidad de testificar del amor de Dios de tal manera que alguien encuentre a Jesucristo como su Salvador. Es una cosa que todo cristiano debiéramos tener. Entonces, sigue diciendo Pablo, he querido ir a Roma, no para ver Roma, posiblemente ya la conocía, era ciudadano romano por nacimiento, había nacido en Tarso, pero quería ir a Roma porque quería también predicar el Evangelio en Roma y tener algunos cristianos convertidos, pero hasta ahora dice, he sido estorbado. Por otra parte, yo le debo a todo el mundo. Ojalá tuviéramos esa actitud nosotros. La actitud por regla general del ser humano es, me debes más atención, me debes más cuidado, me debes más, qué sé yo, más esto, más aquello, me debes. Más cortesía, me debes. Pablo decía aquí todo lo contrario. Yo soy deudor a todo el mundo. Se les decía bárbaros a los que no tenían ni la cultura romana, a los extranjeros, digamos, que no tenían la cultura de Roma, la cultura greco-romana, que es la base de la civilización occidental a la cual pertenecemos. Pero él dice tanto a los sabios
como a los no sabios, a todo el mundo le debo. ¿Qué le debo? Le debo el conocimiento, la explicación, la proclamación del Evangelio de la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente porque Jesús, básicamente, humanamente hablando, era judío y él vino primero a su pueblo, aun cuando su pueblo lo rechazó, como bien sabemos. Pero al judío primeramente y después al griego, es decir, a cualquier otro que no sea judío en este caso, por el asunto, repito, de la cultura que prevalecía en ese entonces, la cultura greco-romana, de la cual desciende la cultura occidental, a la cual pertenecemos. Porque en él, en el Evangelio, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. ¿Quién es pues un justo? ¿Un justo que es perfecto? No, aquel que es perfecto en su búsqueda de Dios. Y perfecto es una palabra muy fuerte para decirla, pero es justo aquel que se atiene a Dios para su justicia y para su justificación. Esto es un justo. Justo por justicia propia, yo dudo que exista un ser humano. Pero un justo por la fe en la justicia de Jesucristo, gracias a Dios. Está la sangre de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios el Padre, para darnos la justicia, el perdón y la redención que necesitamos. ¿Qué haríamos sin Él? ¿Qué haríamos sin esta absoluta certeza de que en Él tenemos el perdón, el completo perdón de nuestros pecados? ¿Qué haríamos si no lo tuviéramos a Él de por medio? Un vacío eterno. Se descubre de fe en fe. Es decir, a medida la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Quiere decir que a medida que yo conozca, lea, busque, estudie la palabra de Dios, mi fe va a crecer. A medida que crezca mi entendimiento de lo que la palabra dice y de lo que es la justicia de Dios. Bueno, vale la pena meditar sobre este versículo. Lo haremos un poco más adelante, si Dios lo permite. El justo, el que ya ha sido justificado por la fe en la salvación de Jesucristo, vivirá toda su vida por la fe. ¿Cuál fe? Si fue hecho justo primero por la muerte de Jesucristo en la cual tuvo fe, ¿a qué otra fe se refiere? A la simple certeza de que en Él tenemos eso, precisamente, la justificación por la fe. No para decir, bueno, ya me porté mal, ahora voy a que me justifique Dios. Por la fe no es así. Si alguien es hecho justo ante Dios, quiere decir que adquiere una nueva dimensión interior, una nueva dimensión de fuerza espiritual, una nueva dimensión de fe, una nueva dimensión de gratitud, una nueva dimensión de esperanza, porque la fe trae todo eso, la demostración de las cosas que no se ven, la evidencia de lo que se espera y se tiene por la fe.
aunque no esté en las manos todavía, pero la fe la trae. Bueno, la fe. Tal vez poco más adelante hablemos simplemente sobre la fe. Tal vez valga la pena. Vamos a ver. Pero luego sigue diciendo, en él en la palabra de Dios, la justicia de Dios se describe de fe en fe, como está escrito. Luego, la importancia y la necesidad de leer la palabra de Dios. Manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Aquí empieza a hablar de la ira de Dios, de la razón por la cual Dios se enoja, y empieza mencionando la culpa del hombre. Y la primera parte que menciona aquí es el rechazo de la luz. El rechazo de la luz, pues vale la pena hacernos una pregunta. ¿Cuánta luz de la verdad, incluso la verdad que Dios trae a nuestro propio corazón, sin necesidad de comentárselo a nadie más? ¿Cuánta verdad trae a nuestro corazón cuando trata de descubrir ante nuestros ojos, los nuestros, no los ajenos, pero nuestros ojos, aquellas cosas que hemos hecho mal, aquellas cosas que son injustas? Pero muchas veces no queremos ni pensar en ello. Si alguien nos reprocha, la reacción inmediata es el enojo, en lugar de tratar de inspeccionarnos internamente por un momento y hacernos la pregunta, ¿por qué lo dije? ¿O por qué no lo dije? ¿Por qué me enojé? ¿O por qué pretendí enojarme? ¿Por qué dije lo que dije? ¿O por qué no dije nada? Y por lo menos saber el porqué de nuestras propias reacciones y no nada más porque sí, pero saber profundamente el porqué de nuestras propias reacciones. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es bueno, Dios sabe. La justicia de Dios se describe de fe en fe. Es decir, a medida que tengo fe en lo que la palabra de Dios dice, me voy dando cuenta de cuánta injusticia hay todavía dentro de mí. No me di cuenta que hice esto. Me doy cuenta que no debí haber hecho aquello. Ya veo, no hice lo que debía. Y si pudiéramos vivir conociéndonos de esa manera, pues tendríamos más limpieza en nuestra propia mente delante del Señor nuestro Dios. Entonces empieza a hablar sobre la culpa del hombre y empieza diciendo, porque lo que de Dios se conoce a ellos, a los seres humanos, es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Aquellos que se dicen ateos o que dicen que no creen en Dios, pues lógicamente se mienten a sí mismos, porque es imposible que cualquier ser pensante piense que las cosas
brotaron en el orden perfecto en el que están hechas únicamente de la nada, con un orden perfecto, un tiempo perfecto, es decir, dentro de un marco perfectamente delineado, un marco perfectamente definido. Y es imposible que pueda haber sido de otra manera, sino que la creación de Dios es evidente en todas partes. Manifiesta es la ira de Dios, las cosas, su eterna potencia y divinidad. La potencia de Dios para lo que sea, incluso para levantar una tormenta de viento o de polvo o de agua. La potencia de Dios. La potencia de Dios cuando decide mover la tierra y sentimos un temblor minúsculo o mayor. La potencia de Dios cuando se trata de oleaje, si tenemos la oportunidad de verlo. Cuando es oleaje en serio, pues apenas y desde la orilla. La potencia de Dios con lo que está debajo del mar, de lo cual no sabemos mayor cosa. La potencia de Dios, su eterna potencia y su divinidad, su perfección en todo. Es una cosa de agradecer que Dios no nos dio un mundo blanco y negro, un mundo gris, pudo haberlo hecho, pero no nos dio un mundo blanco y negro, nos dio un mundo de colores, nos dio un mundo colorido y con la capacidad de verlos y tenerlos, pero incluso con la capacidad de producirlos hasta cierto punto, dentro de cierto límite, claro. Hay colores que, según describen los que han tenido oportunidad de viajar así, el famoso explorador Cousteau decía que dentro del mar, en el mundo submarino, hay colores que no existen en la Tierra. Y hay astronautas que dicen la misma cosa de colores que se encuentran arriba en la atmósfera, en algún lugar. No es de dudarse, Dios es infinito. No hay límite a lo que Él puede hacer, a lo que Él ha hecho, a lo que Él tiene. Señor Dios nuestro, privilegio conocerlo. Pero Dios se enoja cuando el hombre finalmente se sale completamente de su marco. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. ¿Qué es lo primero que pierde el hombre? Obviamente la gratitud. Habiendo conocido a Dios en el grado que sea, no le glorificaron como a Dios en el grado que sea. Dios, si no otra cosa, es el creador del universo, si no otra cosa. Es más que eso. Es el conservador de nuestra vida, es el autor de todo lo que existe, su manejo, sus leyes, su tiempo, su ritmo. Dios es el autor del tiempo, el autor del espacio, el infinito Señor Dios. Y no reconocerlo es ignorar voluntariamente lo esencial de lo que nos rodea. Mientras más pronto entendemos qué es eso, mejor, porque viviremos con más claridad de pensamiento, con más entendimiento del mundo que nos rodea. Es bueno entender, es bueno saber,
Es divertido viajar, por ejemplo, por carro de un lugar a otro y ver montañas y valles, y si uno sabe un poquito del asunto, saber cómo se formó ese tipo de montañas, cómo se formó ese tipo de valles, y ver la mano de Dios como un escultor y como un pintor en todas las secciones de su tierra. El desierto mismo es dorado al atardecer. El desierto mismo es una belleza. El desierto mismo, aunque parece no tener nada, tiene la belleza de la forma, etc. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Nuestro primer deber luego es la gratitud, es la capacidad de reconocer, no nos hicimos a nosotros mismos, Él nos hizo, obra suya somos, no nada más una casualidad ni algo que el hombre inventó para sí mismo, por sí mismo, cosa absolutamente imposible. Tampoco brotamos de la nada, no brotamos tampoco de una célula que por su propia cuenta se fue desarrollando hasta que esa célula marina se volvió anfibio, poco en la tierra, poco en la mar. Imposible, no hay tal cosa, ni siquiera ahora hay seres de ese tipo, en mucha menor escala, ciertamente, pero en una escala mucho menor, y no hay reproducción de esos seres. Hay cosas que Dios ha creado y que no se reproducen, porque es lo que Él dijo desde el principio: produzca frutos según su género, según su género, según su clase. Y cada ser creado, desde los árboles hasta los humanos, cada ser produce su propia clase dentro del marco que Dios le dio a cada quien. Su eterna potencia, potente para hacerlo todo. El macromundo del cual tenemos la pequeña idea de lo que algunos astronautas han podido mostrar cuando suben, de las naves espaciales que se mandan para averiguar el espacio. Una pequeña idea, Marte, Júpiter, una pequeña idea, no realmente muy limitada a la circunferencia de lo que una nave espacial puede captar, pero una pequeña idea de lo que tiene la estratosfera, de lo que tiene la atmósfera y del mundo de los microbios. No tenemos realmente, no realmente, una verdadera idea de lo que viva, exista, se mueva en el micromundo, donde viven los microorganismos, de los cuales, repito, no sabemos mayor cosa. Pero qué bueno es reconocerlo, reconocer su eterna potencia y su divinidad. Qué perfecto lo hizo todo, qué bueno lo hizo todo. Qué perfecto es Dios, aún en la hechura del ser humano y en la hechura de cualquier otra criatura que Él hizo. No nos hizo deformes. Hay seres deformes, pero más por el pecado del hombre que porque Dios haya tenido algo que hacer en esa situación. Su eterna grandeza, sabiduría, perfección.